Javier Echaide, y lo saludamos. Doctor Jorge Chamorro, en la 1190 Radio América, lo saluda. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, doctor, en principio, ¿podríamos poner en contexto qué es el CIADI, si es tan amable, y cómo se acciona ante él y en qué casos? Sí, bueno, el CIADI es un centro, es una organización internacional que está dentro del ámbito del Banco Mundial, que fue creada en el año 66 por un convenio, que es el convenio de Washington, y cuya finalidad desde el inicio fue básicamente ser un ámbito en el cual arme tribunales arbitrales para dirimir controversias entre inversores, empresas inversoras en el extranjero de su nacionalidad, digamos, de su estado de origen, y los estados que son huéspedes de dichas inversiones. Para ello, digamos, una pluralidad de estados se adhirieron a este convenio. Argentina lo hizo en el año 94 recién, y además de eso, realmente se han celebrado en las últimas décadas una serie de convenios bilaterales de protección de inversiones, que comúnmente se los denomina TBI, dentro de los cuales, en lo que respecta específicamente al caso de Repsol, sería el tratado bilateral entre Argentina y España, que fue firmado también en el año 92. ¿Este es un instrumento esencial para lo que pueda hacer España por el tema Repsol? No España, sí Repsol. O sea, hay una diferenciación entre lo que es el ente estatal, digamos, el Estado, el Reino de España, respecto del inversor particular, que es la empresa Repsol. O sea, España no podría accionar ante el CIADI porque no es una damnificada directa. Sí lo haría la empresa transnacional Repsol, que sería el inversionista en cuestión. Claro, interesante, porque a medida que uno va dialogando incluso con España, hablamos con alguna ONG española, y se va blanqueando la situación de que en verdad España no es Repsol no es una empresa de capitales totalmente españoles, sino que tiene la mitad de su paquete accionario dividido entre accionistas de Estados Unidos, de México, que en realidad, usted corríjame, nos comentaban que en realidad las acciones puras de residentes españoles no pasa del 25%. Bueno, es lo que ha sucedido con las empresas, lo que se denominan las empresas transnacionales, claro, o multinacionales. Claro. O sea, uno puede decir que Repsol es una empresa o una transnacional española porque su nacionalidad, digamos, está radicada en el Reino de España, pero los componentes, o sea, los capitales que componen a la empresa pueden ser de distinto origen. O sea, no quita eso a la nacionalidad de la empresa, porque esta es una cuestión importante, que es lo que se denomina la protección diplomática, que es un instituto jurídico aparte, pero, o sea, no tiene nada que ver la nacionalidad de la empresa, como decía, respecto de los capitales que pueden componerlo. Ahora, ¿por qué algunos escuché, incluso algunos dentro de la misma compañía, que ellos pueden actuar representados por el Reino de España, ya que hay unos tratados que garantizan que de alguna manera España puede proteger, digamos así, a nacionales cuando en el extranjero, cuando haya alguna afectación que ellos consideren en ese negocio, ¿no? ¿Esto es así? Sí, es así porque, o sea, eso no es solamente una cuestión que puede ejercer España respecto a los nacionales, sino, o sea, cualquier estado respecto de los propios. O sea, Argentina también puede proteger a sus nacionales, sean personas jurídicas o físicas, que se encuentran en el extranjero. Este instituto se denomina la protección diplomática. O sea, es el recurso que puede hacer el Reino de España como tal respecto de esta situación. O sea, la protección diplomática no la ejerce el particular, sí, sino la ejerce, o sea, es un mecanismo de negociación que va de estado a estado, ante cualquier eventual arbitrariedad o lo que pueda perjudicar al nacional que se encuentra en el extranjero. Y dígame, doctor, los tribunales, la jurisdicción argentina, ¿está vedada ante esta suscripción nosotros de tratados con el CIADI, o nosotros podríamos utilizar la jurisdicción nacional? En principio, bueno, o sea, esto es materia de discusión.
porque también es bastante criticado el tema de la jurisdicción que tiene el CIADI, o sea, la extraterritorialidad de los tribunales. Claro. En principio, o sea, el CIADI se constituyó como un centro de arbitraje precisamente para colocar en pie de igualdad a un particular respecto de un Estado. El Estado puede modificar las legislaciones, el particular no puede. Pero esto se hizo en la década del 60, en donde el contexto, digamos, era absolutamente obvio el que es hoy. O sea, en la década del 60 había aproximadamente 72, 75 tratados bilaterales de inversión. Hoy esa misma cifra supera los 2.500 tratados. Y la dimensión de las empresas no es la misma que tenemos hoy respecto de las que había en la década del 60 o incluso anteriores. Correcto. La jurisdicción nacional, o sea, y el debate entre la jurisdicción nacional y la jurisdicción extraterritorial, en este caso sería el CIADI, es lo que se denomina el forum shopping, o sea, la selección del foro por parte del que acciona, digamos, por parte del demandante. Correcto. En este caso, lo que haría sería elegir dónde se quiere emplazar la demanda, dónde se quiere accionar a la Argentina, y de acuerdo a cómo es cómo se viene dando la tendencia de los distintos laudos en el CIADI, es lo más seguro que accione frente a este organismo internacional, porque tiene una tendencia, digamos, a favorecer ciertos lineamientos o las pretensiones de los particulares en principio damnificados. O sea, las interpretaciones que hacen los tribunales sobre muchas cuestiones, o sea, qué es una inversión, el ámbito de la propia jurisdicción, cómo se lo puede llegar a considerar discriminando a Repsol. A Repsol en este caso, son interpretaciones que los tribunales hacen en forma amplísima, y eso es materia de mucho debate dentro de lo que es el derecho internacional, ¿no? ¿Cuántas demandas tiene hoy la Argentina en el CIADI? ¿Cuántas favorables y cuántas contrarias? Es una cuestión bastante difícil de poder cuantificar. ¿Por qué? Porque una cosa es tener la demanda acreditada, digamos, presentada, registrada en el CIADI, y otra cosa es que la demanda esté efectivamente en curso, o sea, esté haciendo un juzgamiento del caso. Sí, ¿por qué? A ver. Hay una etapa previa, o sea, la cuestión sería así. Sol va ante el Banco Mundial, sí, en Washington, presenta una demanda contra la Argentina, ante el CIADI. Después se registra la demanda, o sea, el CIADI lo que hace es constatar, digamos, que se presentó esa denuncia. Luego se abre una etapa de negociaciones entre Repsol sería y la Argentina para, empezar a ver cómo evitar un laudo, o sea, en el ámbito internacional, llegar a una sentencia judicial o a un laudo arbitral es algo que trata de evitarse, ¿sí? Claro. O sea, porque es la imposición de un juzgamiento contra un Estado. Claro. O sea, las cortes a nivel internacional o los tribunales arbitrales, en principio no están por encima de la soberanía de los Estados. O sea, son los Estados que se desean someter al juzgamiento de las cortes. Sí. Entonces, es algo que trata de evitarse. Esta etapa de negociación entre Repsol y Argentina puede durar lo que las partes decidan prácticamente. Entonces, se pueden registrar muchas demandas, pero muchas de ellas pueden estar suspendidas, pueden estar dentro de la etapa de negociación, o sea, las partes de común acuerdo pueden retirar la demanda una vez establecida. Claro. O sea, es algo bastante flexible. Cuando ya no hay posibilidad de acuerdo y cuando efectivamente el juicio, entre comillas, porque es un proceso arbitral, es un proceso de arbitraje lo que se hace, se inicia, entonces se forma un tribunal arbitral de 3 árbitros que va a tratar el caso, y con las interpretaciones que yo comentaba recién. Y entonces, más o menos, a ver, se lo digo así, ¿cuántas tienen con condena, cuántas tiene iniciadas y cuántas de esas están en el limbo de la negociación? Sí, o sea, haciendo, digamos, memoria muy... más o menos. De forma muy rápida. Para tener una idea, Sí, Argentina es el país más demandado en el mundo ante el CIADI, ¿sí? Tema caída de la convertibilidad, me imagino, ¿no? Exactamente, o sea, la mayor cantidad de las demandas se
se presentaron luego de la caída de la convertibilidad con la crisis del 2001-2002 y la mayoría de las demandas las hicieron accionistas o empresas privatizadas acá en Argentina. Aproximadamente se cuantifican en más de 45 demandas las que se presentaron, ¿sí? Las que se inscribieron. Sí. Ahora, de esas, efectivamente llegaron a instancias de arbitraje menos de 20. Bien. O sea, de esas, algunas salieron favorables a la Argentina, otras salieron en contra. O sea, recordemos que hace un par de semanas atrás, por ejemplo, Estados Unidos tomó la decisión unilateral de quitar a la Argentina, o sea, de un listado de preferencias arancelarias, precisamente porque Argentina todavía deudaba el pago de 2 indemnizaciones por laudos arbitrales. Esos laudos eran laudos del CIADI contra 2 empresas. Una de ellas era precisamente por el tema de Aguas Argentinas. O sea, esas cuestiones, o sea, que por ahí en el cotidiano parece que tienen una solución rápida, luego, o sea, vienen ecos a mediano o largo plazo. O sea, las demandas del CIADI suelen tener varios años de duración precisamente por estos temas. La negociación, o sea, etapas de posible suspensión, reanudación del litigio, hasta que se conforma el tribunal y que finalmente se arriba un laudo. O sea que cuando algún funcionario del gobierno off the record nos dice a nosotros los periodistas, mira, el pago no nos preocupa porque esto va a demorar 3-4 años, así que por 3-4 años no tenemos que poner un peso. ¿Esto es correcto? Sí, digamos que tiene un poco de razón. Bien. Acá hay varias preguntas, ahora Recupero le va a hacer algunas preguntas, yo todavía me quedan algunas también. ¿Qué pasa si... primero, tengo entendido que, por ejemplo, nada más ni nada menos que Brasil no conforma, no está adherido al CIADI. ¿Qué pasa si Argentina decide renunciar al CIADI? ¿Qué consecuencias tiene eso en los trámites en curso y en lo que ya está por venir? Bueno, hay varias cuestiones a tener en cuenta. O sea, en los últimos 10 años más o menos, hubo 3 países en la región, Bolivia, Ecuador y Venezuela en ese orden, que se retiraron del CIADI por distintas acciones. Brasil nunca formó parte del CIADI, o sea, no es Estado que haya, no es signatario del Convenio de Washington del 66 y tampoco tiene ningún tratado bilateral en vigor. O sea, no ha seguido esta política de la década de los 90 de ingresar a estos organismos multilaterales y de firmar tratados bilaterales a mansalva. Eso, digamos, ha sido una política que Brasil ha mantenido firme y, bueno, que nadie puede decir que por eso haya sido excluida de las políticas de inversiones de cualquier lugar del mundo. Buenas tardes, doctor. Andrea Recupero lo saluda. ¿Qué tal, Andrea? Muy bien. ¿Qué consecuencias podría tener un veredicto negativo del CIADI en el caso Repsol? Básicamente una indemnización pecuniaria. O sea, esto se resuelve, digamos, con dinero. Yo supongo, habrá que ver el monto de la indemnización, pero, o sea, por los argumentos que puede llegar a esgrimir Repsol, que yo estimo que el argumento más fuerte que pueda llegar a tener es el tema de la discriminación, o sea, porque fue la única expropiada dentro del conjunto de inversores adentro de la empresa. Eso yo creo que es el argumento más fuerte que tienen ellos. Un contraargumento sería que ellos eran los únicos que tenían más del 51% de las acciones, con los cuales se podía lograr el control de la empresa. Pero, o sea, la solución, digamos, la salida de todo esto es una indemnización en dinero. Eso, digamos, en cuanto a los argumentos de la parte de Repsol. Ahora, ¿qué cuestiones se tomarán en cuenta para evaluar el comportamiento de la empresa, digamos? O sea, lo que puede ser favorable para el Estado argentino. Esto es algo también bastante polémico, porque lo que toman en cuenta los tribunales arbitrales es estrictamente el TBI. O sea, no toma en cuenta los contratos de concesión, no toma en cuenta, qué sé yo, el daño ambiental. Daño ambiental para nada. O sea, ese tipo de cuestiones se quedan totalmente excluidas de este tipo de organismos o mismo de de estos tribunales arbitrales. O sea, el tribunal está armado, este sistema está armado para reformar o analizar la situación de la inversión y la protección de la inversión, para juzgar
el comportamiento de los inversionistas dentro de los países, ¿se entiende? Sí, o sea, es solo económico. Pero si se mira de ese aspecto, ¿cómo juega entonces las decisiones para denunciar una concesión? Porque si hay pasivos contingentes, ocultos, ¿todo eso no juega? Bueno, es lo que ha pasado, digamos, en muchos casos con las privatizadas. O sea, mismo el mencionado ejemplo de Aguas Argentinas, lo que hizo Argentina respecto de Aguas Argentinas fue la rescisión del contrato. Ahí no hubo una expropiación. No, claro. Pero con claros incumplimientos de parte de Azurix. Sí, pero eso puede ser un reclamo que Argentina le puede hacer a Azurix dentro del ámbito interno. Afuera, Azurix puede plantear la demanda ante el CIADI, y lo que el CIADI o el tribunal del CIADI va a revisar es el TBI, y a la luz del TBI seguramente va a encontrar algún tipo de violación de la protección de las inversiones. Por eso acá entonces juega un papel tan clave los contratos que Roberto Dromi les hizo en la década del 90 para que los inversores estén tranquilos más allá de que cumplan o no con las prestaciones que le debían al país. O sea, por eso, digamos, es bastante notorio el caso de Brasil. Brasil decidió no entrar en este tipo de juegos, nosotros sí. O sea, fueron decisiones políticas que se tomaron en su momento y cuyas consecuencias todavía resuenan hoy. El caso de Brasil, digamos, es paradigmático en el sentido de que no es un país aislado del mundo y no podemos decir que es un país que por no pertenecer al sistema del CIADI o haber firmado tratados bilaterales de inversiones no recibe inversiones del extranjero. O sea, admitir eso sería algo bastante irreal. Para usted, doctor, como especialista en estos temas, investigador, ¿usted recomendaría que Argentina, en cuanto pueda, salga del CIADI o diría que tendría que permanecer en él? Hay ciertas cuestiones a analizar que son en materia política. O sea, yo no tengo ningún cargo en la gestión del gobierno como para tomarlas, pero otra de las cuestiones que hay que analizar con la cuestión del retiro de Argentina del CIADI o no, es que estos tratados bilaterales tienen cláusulas de ultraactividad por 10 o 15 años. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo están sufriendo Bolivia o Ecuador. Bolivia se retiró del CIADI y, a pesar de estar afuera, siguió recibiendo demandas por inversores. O sea, esta ultraactividad, o sea, el tratado sigue vigente a pesar de que yo me retiré, está incluido dentro de estos tratados. Ahora, entonces, le voy a hablar mal y pronto. Sí. Como en todo organismo extranacional, ¿yo me puedo reír de la coactividad? No entiendo la pregunta. ¿Me puedo reír de...? A ver, no quiero decir una palabra que diríamos en el barrio. Me cae en lo que diga el CIADI, total, no, el carácter coactivo que tiene está limitado, en todo caso, no sé a qué. O sea, la forma de responder eso sería bastante relativa. ¿Por qué? Uno, al momento de tomar una decisión de política soberana, tiene que establecer, o debería establecer, cuáles son todos los intereses en juego y las probabilidades del caso. Si las probabilidades del caso pueden ser asumidas, ¿sí? Las consecuencias de ese acto pueden ser asumidas, la decisión política es injuzgable. Y en ese sentido, o sea, el acto de soberanía es perfectamente posible de llevar adelante. Pero tiene que hacerse un buen análisis de la situación del caso y de las posibles consecuencias. Por eso, si Argentina decide retirarse del CIADI o de salirse, digamos, de romper con los tratados de protección de inversiones que han sido bastante perjudiciales, dicho sea de paso, para la Argentina, porque esto no es que haya servido en materia de atracción de inversiones, que eso es un discurso que se ha sostenido durante mucho tiempo y creo que, o sea, podemos escucharlo hoy en día. Hay informes de la UNCTAD, por ejemplo, del año 2009, que desmienten esta materia. No hay argumentos de peso como para sostener esos dichos de que si uno firma un TBI van a llegar inversiones al país. O sea, lo que sí ha pasado es que los TBI han servido virtualmente como garantía para la salida de esos capitales, ¿se entiende? Sí, si llega a pasar algo de inversión, hay como un mecanismo de reaseguro por parte del inversionista de poder accionar judicialmente ante tribunales arbitrales, cosa que sin el TBI no lo tendría.
Clarísimo. O sea, es más fácil la entrada que la salida de este tipo de cuestiones. Está claro. Clarísimo, y nos queda clara la estrategia también por qué fue hecha. Doctor, ha sido muy esclarecedor, le agradecemos mucho. No, por nada, gracias a ustedes. Muy bien, el doctor Javier Echaide, abogado investigador de la UBA, especialista en estos temas, en este caso nos relató todas las consecuencias, las causas y efectos que tiene haberse suscrito al Tribunal Arbitral que depende del Banco Mundial y que, fíjense, Brasil no ingresó nunca y ya 3-4 países latinoamericanos lo abandonaron, pero más allá del respeto que hay que tener por las reglas de juego, que eso es cierto, fíjense lo leonino del ingreso ya. Es tan absurdo que al firmar un tratado internacional bilateral y ingresar, despojarse de la soberanía nacional jurídica, lo tradujo así. Es decir, todo lo que acá se decía ya no tiene validez. Perfecto. Los tribunales nacionales, pues